1984, por George Orwell, parte 25. Era como una ecuación con dos incógnitas. Bien podría ocurrir que todos los libros de historia fueran una pura fantasía. Winston sospechaba que nunca había existido una ley sobre el jus primae noctis, ni persona alguna como el tipo de capitalista que pintaban, ni siquiera un sombrero como aquel que parecía un tubo de estufa. Todo se desvanecía en la niebla. El pasado estaba borrado. Se había olvidado el acto mismo de borrar y la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida había tenido Winston en la mano después del hecho, y eso es lo que importaba. Una prueba concreta y evidente de un acto de falsificación. La había tenido entre sus dedos nada menos que 30 segundos. Fue en 1973 aproximadamente, pero desde luego por la época en que Catherine y él se habían separado. La fecha a que se refería el documento era de 7 u 8 años antes. La historia empezó en el 60 y tantos, en el periodo de las grandes purgas, en el cual los primitivos jefes de la revolución fueron suprimidos de una sola vez. Hacia 1970 no quedaba ninguno de ellos, excepto el Gran Hermano. Todos los demás habían sido acusados de traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein huyó y se escondió y nadie sabía dónde. De los demás, unos cuantos habían desaparecido, mientras que la mayoría fue ejecutada, después de unos procesos públicos de gran espectacularidad, en los que confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes había 3 individuos llamados Jones, Arson y Rutherford. Hacia 1965, la fecha no era segura. Los 3 fueron detenidos, como ocurría con frecuencia. Desaparecieron durante 1 año o más, de modo que nadie sabía si estaban vivos o muertos, y luego aparecieron de pronto para acusarse ellos mismos de haber cometido terribles crímenes. Reconocieron haber estado en relación con el enemigo. Por entonces el enemigo era Eurasia, que había de volver a serlo. Malversación de fondos públicos, asesinato de varios miembros del partido dignos de toda confianza, intrigas contra el mando del Gran Hermano, que ya habían empezado mucho antes de estallar la revolución, y actos de sabotaje que habían costado la vida a centenares de miles de personas. Después de confesar todo esto, los perdonaron, les devolvieron sus cargos en el partido, puesto que eran en realidad inútiles, pero que tenían nombres sonoros e importantes. Los 3 escribieron largos y abyectos artículos en el Times, analizando las razones que habían tenido para desertar y prometiendo enmendarse. Poco tiempo después de ser puestos en libertad esos 3 hombres, Winston los había visto en el Café del Nogal. Recordaba con qué aterrada fascinación los había observado en el rabillo del ojo. Eran mucho más viejos que él, reliquias del mundo antiguo, casi las últimas grandes figuras que habían quedado de los primeros y heroicos días del partido. Todavía llevaba como una aureola el brillo de su participación clandestina en las primeras luchas y en la guerra civil. Winston
creyó haber oído los nombres de estos tres personajes mucho antes de saber que existía el Gran Hermano, aunque con el tiempo se le confundían en la mente las fechas y los hechos. Sin embargo, estaban ya fuera de la ley. Eran enemigos intocables. Se cernía sobre ellos la absoluta certeza de un próximo aniquilamiento. Cuestión de 1 o 2 años. Nadie que hubiera caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escaparse para siempre. Eran cadáveres que esperaban la hora de ser enviados otra vez a la tumba. No había nadie en ninguna de las mesas próximas a ellos. No era prudente que le vieran a uno cerca de semejantes personas. Los tres silenciosos bebían ginebra con clavo, una especialidad de la casa. De los tres, era Rutherford el que más había impresionado a Winston. En tiempos, Rutherford fue un famoso caricaturista cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la Revolución. Incluso ahora, a largos intervalos, aparecían sus caricaturas y satíricas historietas en el Times. Era una imitación de su antiguo estilo y ya no tenía vida ni conveniencia. Era volver a cocinar los antiguos temas. Niños que morían de hambre, luchas callejeras, capitalistas con sombrero de copa. Hasta en las barricadas seguían los capitalistas con su sombrero de copa. Es decir, un esfuerzo desesperado por volver a lo de antes. Era un hombre monstruoso con una crencha de cabellos gris y grasienta, bolsones en la cara y unos labios negroides muy gruesos. De joven debió ser muy fuerte. Ahora su voluminoso cuerpo se inclinaba y parecía derrumbarse en todas las direcciones. Daba la impresión de una montaña que se iba a desmoronar de un momento a otro. Era la solitaria hora de las 15. Winston no podía recordar por qué había entrado en el café a esa hora. No había casi nadie allí. Una musiquilla brotaba de las telepantallas. Los tres amigos, sentados en un rincón, casi inmóviles, no hablaban ni una palabra. El camarero, sin que le pidiera nada, volvía a llenar los vasos de ginebra. Había un tablero de ajedrez sobre la mesa con todas las piezas colocadas, pero no habían empezado a jugar. Entonces, quizás solo durante medio minuto, ocurrió algo en la telepantalla. Cambió la música que tocaba. Era difícil describir el tono de la nueva música. Una nota burlona, cascada, que a veces parecía un rebuzno. Winston mentalmente la llamó la nota amarilla. Y la voz de la telepantalla cantaba: bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste. Allí yacen ellos y aquí yacemos nosotros, bajo el nogal de las ramas extendidas. Los tres personajes no se movieron, pero cuando Winston volvió a mirar la desvencijada cara de Rutherford, vio que estaba llorando. Por vez primera observó con sobresalto, pero sin saber por qué se impresionaba, que tanto Aronson como Rutherford tenían partidas las narices. Un poco después, los tres fueron detenidos de nuevo. Por lo visto, se habían comprometido en nuevas conspiraciones en el mismo momento de ser puestos en libertad. En el segundo proceso confesaron otra vez sus antiguos crímenes con una sarta de nuevos delitos.
Fueron